Amados, el día de hoy vengo a hablar acerca de un pasaje muy conocido y es la parábola del sembrador. Entonces vamos por favor a Mateo 13, por favor. Cuando la tengan me dicen amén. ¿Ya todos? Amén. Ok. Estaba tomando agüita. Bueno, perdón. Mateo 13, voy a leerles la Nueva Traducción Viviente. Hoy me voy a guiar por la Nueva Traducción Viviente. Amén. Entonces me van siguiendo. Y dice el versículo 1: Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca y se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente: escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Vamos en el versículo 10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo? Les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán; cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Vamos, amados. Hasta ahí está la historia de lo que estamos leyendo, ¿cierto? De ahí en adelante, a partir del versículo 19, el Señor Jesucristo va a empezar a explicarnos esa parábola. Y vamos a profundizar un poco más de esa explicación. Amén. Para eso mi amiga, la Corona de Cristo, está acá para explicarnos mejor. Entonces dice, el 19, por favor. Perdón. El 19. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Empecemos por ese primero.
Esta mañana tuvimos un momento muy lindo en el ayuno, porque fue escudriñando una parte de, ¿qué vimos? Romanos ¿qué? 8 y Mateo 6, ¿cierto? Y pudimos escudriñar un poquito ahí. Vamos a hacer lo mismo, pero según lo que Dios me fue direccionando. Entonces dice, 19, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Yo les pregunto, ¿por qué no lo entienden? Ahí está la respuesta, está más arribita. Vamos al versículo 14 y 15. Vamos al 14 y 15. Dice, de esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, y cuando vean lo que hago no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Esa es la razón. Esa es la razón. Endurecimiento del corazón. No le damos la oportunidad a que el Señor nos hable. Porque muchas veces cuando el corazón está tan endurecido que tenemos por decir algo, una forma de pensar acerca de algo, y si nos dicen que es de otra manera, no la aceptamos. Entonces es un corazón endurecido. Solamente mi punto de vista es válido, ¿sí? Un corazón endurecido, ¿qué más puede ser? Falto de amor, ¿cierto? Falto de amor. ¿Qué otra cosa puede ser? Un corazón endurecido. A ver, necesito ejemplos. Indiferencia, orgulloso, altivo. Y dice el Señor que con un corazón endurecido no pueden entender la palabra de Dios. Dice, el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, y así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender. Y dice más abajo, el 19, entonces no pueden entender. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada. ¿En dónde? ¿En dónde se siembra la semilla? En el corazón, ¿sí? El corazón también hace referencia. ¿En dónde está el corazón del hombre? En el alma, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, esto es la tierra. Nuestro corazón también es la tierra. Cuando se está hablando de que se está sembrando la semilla en su corazón, es como cuando esta mata fue sembrada y hubo una semilla que se plantó en la tierra, ¿cierto? Esa semilla, una cosa tan minuciosa, tan pequeña, que se siembra y puede crecer tanto, un árbol, una semilla que crezca mucho de un árbol, por ejemplo, el árbol de mostaza, que es un ejemplo bíblico también. Una semilla diminuta y crece muy grande. Y los pájaros vienen y descansan y anidan en él. ¿Sí? Nosotros somos como no somos muy diferentes, somos árboles también. Incluso la palabra habla de que nosotros somos como árboles. ¿Sí? Ajá. Incluso la pastora había dado una enseñanza de árboles. Entonces, este primer versículo, ¿qué nos va a mostrar? ¿Qué nos está mostrando? Que la semilla que el enemigo viene y arrebata es porque venimos con un corazón endurecido a escuchar la palabra de Dios. O cuando alguien nos comparte, no tiene que ser cuando uno viene acá, pero cuando alguien nos comparte la palabra de Dios, y si endurecemos el corazón, esa palabra no va a entrar, porque le cerramos completamente la fe, y la fe es necesaria para que el reino de Dios avance, ¿cierto? Nuestro corazón es la tierra. Ahí en nuestro corazón se siembra la semilla, buenas y malas. Ahí está el punto, buenas y malas. No necesariamente tienen que ser solo buenas. Muchas veces nosotros abonamos y regamos las semillas malas y desgraciadamente dan frutos malos, ¿cierto? Ese es el versículo número 19. Vamos a mirar qué nos dice el versículo número 20 y vamos así analizando. La semilla sobre
Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Ahí voy a enfocarme un poco más que todos los versículos. ¿Es por qué? Porque les quiero explicar algo que el Señor me estuvo mostrando. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, ¿cierto? Pero como no tienen raíces profundas, ahí me voy a enfocar en las raíces profundas. Y me decía el Señor, esas personas son las que a usted le aceptan ir a todas las iglesias, congregaciones posibles. Sí, vamos, pero están aquí, están allá, reciben, llegan, lloran, tiemblan, todo, y van a un lado, van al otro, pero no se estabilizan en un lado, no tienen raíces profundas. ¿Me hago entender? No dejan que se cimienten en un lado, y ya vamos a ver la importancia de por qué hay que establecernos en un solo lado para que las raíces se fortalezcan. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Dice, pero no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Es muy importante las raíces. Esos amados hermanos que no tienen una estabilidad en un sitio, no permiten que su alma sea formada, no permiten que también haya fundamentos sólidos con el cual poder establecer un sistema de creencias. ¿Sí? Porque hay muchos, como esta mañana lo comentábamos, hay muchos vientos de doctrina que han salido de sectas que no hablan la palabra de Dios correctamente. Y si no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios y con raíces bien puestas en un sitio, esos vientos de doctrina te van a envolver y te van a desviar, los que no sean correctos. ¿Y eso dónde está? Pastor, ¿dónde está eso? Más adelante lo voy a mostrar. Vamos a mirar la definición de raíz. Raíz, parte de la planta generalmente oculta e introducido en la tierra, que crece en sentido contrario al tallo y sirve de sostén y para absorber de la tierra las sustancias y minerales y el agua necesarias para el crecimiento de la planta y para su desarrollo y maduración. Tremendo, esto tiene muchísimo tema espiritual. Vamos a escudriñarlo según lo que estamos leyendo. Raíz, parte de la planta generalmente oculta. Nosotros tenemos raíces en nuestro corazón, en nuestra alma, de muchos años. Por ejemplo, no, es que yo desde pequeñita he sido muy orgullosa y a mí que no me digan nada porque, mejor dicho, esas raíces están muy arraigadas en nuestro corazón, ¿cierto? Y están ocultas, porque usted ve a la persona y no se ve, ¿cierto? ¿Y en dónde están? En nuestra tierra, en nuestro corazón. Es que esa definición está como perfecta. Y dice que crece en sentido contrario al tallo y sirve de sostén. Un árbol que tiene raíces profundas, viene un viento recio, ¿y qué ocurre? ¿Cierto? Si viene un huracán, lo tumba, si no tiene raíces profundas. ¿Sí? Si no tiene raíces profundas, ¿qué pasa con ese árbol? Se cae. Pero hay algo muy bonito que dice en la definición. Dice que la raíz va en sentido contrario al tallo. Yo estuve averiguando algo sobre eso y dice que generalmente la altura del árbol, del crecimiento del árbol, es
casi directamente proporcional en la mayoría de sus casos a la distancia y al recorrido de su raíz para abajo. O sea, si tú ves un árbol grandísimo, imagínate las raíces que debe tener. O sea, si tú quieres crecer, tienes que tener buenas raíces. Debes tener buenas semillas en tu corazón. Tienes que tener buenos cimientos y buenas bases. El problema de esos amados hermanos que no se establecen en un lado, es que no pueden echar raíces, no pueden crecer. O sea, que no se establecen y no pueden crecer, no pueden tener un criterio y un sistema de creencias establecido en su corazón. ¿Me hago entender? ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Que es para sostenerlo de que un viento viene, que no venga y no lo tumbe. Pero entonces, alguien que me busque Efesios 4, 11. Del 11 al 14. Y que lo lea fuerte. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tremendo, ¿no? Y estábamos hablando de que un viento lo puede tumbar, ¿sí? Y dice, por ejemplo, el 13, y este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Precisamente la raíz dice que Él absorbe el agua y los nutrientes necesarios. La raíz absorbe el agua y los nutrientes necesarios para su maduración y su crecimiento. Entonces, ¿qué dice? Es necesario tener raíces para no ser tumbados por cualquier viento de doctrina que nos puedan hablar. Amén. Amén. Cualquier duda me preguntan. En serio, alzan la mano. Ok. Entonces, Efesios 4, 14, que dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, dice esta versión. Habla de madurez, ¿sí? Y para eso es que debemos estar establecidos en una casa. Amén. Es necesario las raíces. Y para la maduración, ¿cómo sabemos? Si nos falta madurar, a todos nos falta madurar. Pero hay un ejemplo muy lindo que me gusta resaltar, y es la comparación, ahí más adelantico también en Mateo, pero vamos a comentarlo. Es la diferencia entre el trigo y la cizaña, ¿sí? Cuando hay trigo y cizaña al lado, ¿qué es lo que recomendó el Señor? No me la corten, porque de pronto va y me corta el trigo. Deje que crezca, y cuando esté maduro hacemos la separación. Pero yo les quiero explicar algo más. Cuando está maduro el trigo, el peso de su fruto lo hace doblar. Les voy a mostrar. El peso del fruto del trigo lo hace hacer esto. La cizaña está así, porque no tiene fruto, está herida, está orgullosa. ¿Me hago entender? La maduración no tiene que ver con que yo soy más o mejor que el otro. La maduración tiene que ver en el reino de Dios con qué tan humilde eres, con qué tan obediente eres, con qué tan sumiso eres.
y ya saben la diferencia entre sumisión y sujeción. Ahí está la maduración. Me hago entender, porque alguien que tiene fruto hace esto, porque ha pasado un proceso. Para madurar hay que obedecer. Para aprender obediencia hay que padecer. Dice la palabra de Dios que Jesús aprendió obediencia según lo que padeció, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para llegar a esa maduración y tener ese peso, debemos tener un fruto, pero ese fruto no es un fruto que aparece de la noche a la mañana, tiene un proceso de crecimiento, tiene un proceso de formación y de muerte muchas veces a las cosas que uno quiere para que el Señor haga su obra en nosotros. Me hago entender. Ahora, ¿qué semillas tenemos nosotros dentro? ¿Cuáles ya echaron raíces? ¿Qué semillas? Es la pregunta. Cierren sus ojos un momento. Vamos a escanearnos nosotros mismos. Voy a dejar un tiempo para que usted mismo se mire. Amén. Ya pudimos mirar. Ok. Yo tengo una frase. Dice esto: dependiendo de la semilla que se haya sembrado en tu corazón y la profundidad de sus raíces, así será la clase de fruto que des. Lo voy a volver a leer. Dependiendo de la semilla que se haya sembrado en tu corazón y la profundidad de sus raíces, así será la clase de fruto que des. Tremendo, ¿cierto? Me parece tremendo. Vamos a Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Lo voy a leer. ¿Ya lo tiene? Dice: además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Qué ocurre, amados? Si tenemos un problema, una discusión con alguien en nuestra casa, en nuestras labores, en diferentes lugares donde estemos, ahí se sembró una semilla en tu corazón y piensas todo el día en el problema. Uy, pero mire cómo me habló. Eso yo lo perdono, Señor, ya yo lo suelto. Y al ratico se vuelve a acordar: uy, pero cómo me habló. Y esa semilla sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí sembrada. ¿Y qué pasa? Dice: no deje que pase a mañana, o sea, no deje que el sol se ponga y usted deje ese problema ahí. ¿Qué pasa? Donde lo dejemos para mañana. Echa raíces. Echa raíces. Y lo dejamos otro día. Echa más raíces. Ya va saliendo el tallo. Echó raíces ese problema. Ya va un mes con ese problema y usted no ha hecho nada. Ya empezó a echar hojitas. Ya después de un tiempo ya echó fruto. Y cuando echó fruto, ya usted llegó y ¡pum! Le respondió con el fruto de la discordia. Tremendo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice? No demos lugar al diablo, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? Que cuando usted viene acá gozoso a entregar su diezmo o su ofrenda,
y la va a echar, dice el Señor, si alguien tiene algo contra ti, déjala a un lado, ¿cierto? Y vaya y arregle su altercado. Póngame cuidado, no dice, si usted tiene algo contra alguien, dice, si alguien tiene algo contra ti, porque es que dice la palabra de Dios, no, pero es que él fue el que llegó y me insultó, yo no tengo por qué ir a pedir perdón, pero es que la palabra me dice, si alguien tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra él, no, yo ya lo perdoné, si alguien tiene algo contra ti, entonces déjala a un lado. Mati, perdón, yo pensé mal de ti que días o vi que yo te ofendí, entonces te pido perdón. Y ya, se arreglaron las cosas. Inmediatamente el perdón tiene una facultad. El perdón tiene forma de un hacha. El perdón llega y ¡tac! Le cortó la raíz a eso. Y de raíz. ¿No han escuchado eso que dicen? Hay que quitar los problemas de raíz. Lo podemos aplicar para esto, ¿no creen? No hay que dejar echar raíces a las semillas que no nos edifican. Es lo primero que debemos tener, es el perdón. El confesar. El confesar, ¿qué hace? Expone a la luz. Expone a la luz y el perdón lo corta. Amén. Entonces, si alguien tiene algo contra ti, arregla la situación. Pero si no, pase y ofrende. Si no, pase y bien, mi amado. Entonces, hay que tener un corazón limpio, sano, que toda esa cizaña ya haya sido echada a un lado, que toda esa cizaña y toda esa malas semillas, toda esa cizaña y todas esas semillas que no nos van a edificar, es mejor cortarlas de raíz. Y es que si nos ponemos a analizar, a veces tenemos mucho orgullo y siendo cristianos, entonces no, es que yo veo que yo ya lo perdoné y no, yo no le hice nada y ya lo solté. Pero amado, ¿usted qué sabe si yendo y pedirle perdón la otra persona reconoce a Cristo y te ve como testimonio? ¿No crees? ¿No crees que al obedecer la palabra de Dios tenemos más opciones buenas que seguir haciendo lo que creemos? Amén. ¿Quién está dispuesto a hacer eso a partir de hoy? A morir al orgullo, morir a todas esas cosas. Porque cuando hay una discusión, ¿qué pasa? ¿Quién gana? Satanás. Es el único que va a ganar ahí, el único que gana ahí. Entonces, rómpale ese orgullo a su hermano y rómpase su orgullo también. Y vaya a pedir perdón. Amén. Amén. ¿De qué sirve ayunar si no ponemos eso en práctica? ¿De qué sirve? O sea, si el ayuno no se hizo para venir a pedir muchas cosas, y no es para morir, para entregar. El ayuno es eso, morir, entregar la voluntad al Señor. Ese es el ayuno. Amén. No hay que darle lugar al diablo. Amén. Vamos al versículo 22 de Mateo, de donde estábamos, de la parábola del sembrador. Se la repito, es Mateo 13 y vamos en el versículo 23. Perdón, versículo 22. Amén. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto.
¿Sí ven? Están hablando de frutos. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a ti y tú tienes una buena tierra, ¿sí? Dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. Y esta mañana tocábamos un tema que es que muchas veces tenemos un doble sistema de creencias, porque decimos, Dios, si estoy con Dios no me falta nada, o en Cristo todo lo puedo que me fortalece, pero realmente no lo creemos. Realmente lo creemos, sí lo creemos, pero no lo hacemos, no. Siempre nos afanamos, tenemos un problema, siempre tenemos un afán por las preocupaciones de esta vida, que es que el recibo de la luz, que es que la pensión de los niños, es que uy, este mes estuvo muy fuerte, este mes estuvo, sí, tremendo. Pero ¿qué nos dice Mateo 6? Recordémoslo, Mateo 6, vamos a Mateo 6. No, Mateo 6, 19, 21, voy a leer acá. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, amén, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo primero que tú haces al levantarte y al abrir tus ojos? Sí, debe ser Dios. Lo primero en nuestro corazón debe ser Dios. Pero ¿qué dice Mateo 25? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan con fatiga ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de estos. Y si la hierba del campo, que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué seremos vestidos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta cada día con su propio mal. Amén. Me interesa mucho y me gusta mucho el 32. Mira lo que dice el 32. Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Ahora yo les pregunto con toda sinceridad, mis amados preciosos, muchas veces nos hemos visto como gentiles, ¿cierto? Ya siendo cristianos supuestamente, ¿cierto? Así es. Pero el Señor dice, no pidan por las cosas que yo ya sé que las cosas que ustedes necesitan, porque yo ya las conozco. Por eso es que a veces la pastora dice, pídale al Señor algo, pero no le pida bobadas. ¿Se acuerdan cuando nos dicen? Porque el Señor ya sabe lo que ustedes necesitan. Pídale algo sorprendente, pídale algo que para nuestra mentalidad de pronto para muchos es imposible, pero para Dios no. Dice, ¿por qué afanarnos? Yo decía esta mañana, incluso creo que la pastora también lo ha dicho, o sea, ¿qué es la ansiedad? Exceso de futuro. Dice, cada día tiene su propio mal. No se afanen por el mañana.
Vivan cada día en paz, felices con lo que Dios les ha socorrido. Ay, que es que mañana se me vence el recibo. Tranquila, amada, mañana es otro día. Esa es ansiedad, exceso de futuro. ¿Qué es depresión? Exceso de pasado. Lo contrario. ¿Sí? Entonces ahí está un equilibrio, ¿no? Necesitamos tener un día a día en paz, un día a día en gloria con el Señor, un día a día, ¿sí? Un día a la vez, viviendo en paz. Eso es gozo. El gozo no es solamente alegría, ¿no? El gozo va de la mano con la eternidad, con la paz, a pesar de que puedan venir hasta quitarte tu vida. Tú sabes que, como decía Pablo, ¿qué decía Pablo? Si sé vivir en la pobreza, vivir en la abundancia, pero en todo y por todo yo me gozo en el Señor. Ese es el gozo, que a pesar de todo, persecuciones, pobreza, todas esas cosas, no va a cambiar el estado de que Dios, que Jesucristo ya me salvó, y que pase lo que pase, voy a estar con Él en su presencia. ¿Quién me puede arrebatar eso si estoy en santidad? Nadie. Nadie, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto y lo profundo me podrá separar del amor de Dios. Amén. Amados, es un llamado para entender lo que el Señor nos quiere mostrar. El Señor nos quiere mostrar un corazón que tenemos como esta tierra, la tierra que tiene esta mata. Mi amiga la corona de Cristo, se llama corona de Cristo, esta mata. Tan linda. Es la mata preferida, la que tiene la planta de la pastora, entonces toca cuidarla mucho. Y esta planta, esta tierra, es nuestro corazón. Ahí es donde nosotros dejamos sembrar o sembramos las buenas y las malas cosas, las buenas y las malas semillas. Hoy es bueno mirarlo. ¿En qué cultura estamos? En la cultura del reino de los cielos, ¿cierto? Porque esta cultura humana es corrupta. Y la palabra cultura viene de cultivo, de las raíces y de las semillas de cuales fueron sembradas. Por eso es que cuando nacemos de nuevo, dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiere decir que las semillas que se han sembrado deben estar fortalecidas. Y es que yo me pongo a pensar, voy ya para 7 años de que yo naciera o que el Señor me encontrara. Y yo lo sé, los 6 años, yo creo que ustedes mismos no me dejan mentir. Yo me la paso pegado, en lo que hable, en lo que pase. O sea, siempre he estado tratando de echar raíces. Y el proceso de maduración es ese. Echar raíces. Porque ¿qué parte de nosotros debemos madurar? Nuestra alma. Debemos pasarla por procesos para madurar, precisamente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay orgullo en una persona? El líder llega y le manda algo, pero es que así no me gusta, pero es que no sé qué, pero ahí que hay, todavía hay mucho correntismo, mucho orgullo, muchas cosas. ¿Sí? Y lo hablábamos esta mañana, estaba José y Alfonso, que tuvieron una carrera militar, y ellos decían, para los militares esa parte fue en cierta manera más fácil ahorita, porque ya fue procesado con dolor la sujeción y la sumisión. Y decía José, a nosotros nos enseñan, o Alfonso, no recuerdo, nos enseñan 3 cosas, creo que fue Alfonso, que ordena como ordene y cumpliera, orden y cumpliera, ya. No hay momento para entrar a discutir o a pensar si lo que mi líder o mi pastor está diciendo o está hablando está bien o mal. ¿Sí? Si se está equivocando, tenga tranquilo, amado, no se preocupe, el Señor tiene cuidado de ellos y el Señor es el que va a arreglar cuenta con ellos. ¿Sí? Nuestra misión es obedecer, decir, sí Señor, obedecer. Amén. Amén. ¿Qué ocurre? Esta materita hace referencia a nuestro corazón y nuestro crecimiento, nuestros frutos que estamos dando.
¿Qué frutos estamos dando? ¿Nos estamos dando frutos buenos? ¿O una parte frutos buenos y otra parte un poco de cizaña? ¿O solo frutos malos? ¿O más frutos malos que buenos? Es cuestión de empezar a mirar la tierra y arrancar. Hoy nos vamos a colocar el asadón, hoy nos vamos a colocar los guantes, hoy nos vamos a coger la pica y el hacha, que es el perdón, y vamos a empezar a escarbar y a arrancar de raíz todas aquellas cosas que no nos han edificado. Y tranquilos, yo no los voy a ayudar, nos va a ayudar el Espíritu Santo de Dios. Él nos puede ayudar mejor que cualquiera. Ok, vamos al versículo de Mateo 13, 23. Ya vamos terminando el versículo, la parábola. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Amén. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra. ¿Quién es buena tierra acá? Bueno, hay unos que no, pero bueno, yo sé que sí. ¿Quién es buena tierra aquí? Ah, bueno, listo, todos. Entonces, dice que producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Qué quiere decir? Que por una semilla sembrada se reprodujeron 30 o 60 o hasta 100 veces. Nosotros tenemos una facultad y está en la definición de semilla, también se la busqué. Semilla, grano contenido en el interior del fruto. Eso es importante. Grano contenido en el interior del fruto de una planta y que puesto en las condiciones adecuadas germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Dice, grano contenido en el interior de un fruto. ¿Fruto bueno o fruto malo? ¿No? Entonces, si nosotros somos frutos buenos, el grano que nosotros tenemos la semilla que tenemos para dar, está dentro de nuestros frutos. Muchas veces, solo con el fruto del buen testimonio ya estamos sembrando. Muchas veces con el fruto de irle a compartir la palabra estamos sembrando. Es lo más como lógico, sí, irle a compartir y se convierte. Pero también en el interior del fruto, son muchos frutos los que podemos dar. ¿Sí? En el interior del fruto, en el interior tuyo, está esa semilla que puedes replicar, reproducir y va a generar otras plantas, otros árboles igual a ti. Igual me refiero no en todas sus cosas, no, porque cada uno tiene un propósito diferente. Me refiero al mismo propósito y las mismas características que tú tienes, que has sido llamado. Amén. 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 De la misma especie. Debemos limpiar nuestra tierra y despojarnos de toda semilla dañina, de toda cizaña oculta en nuestro corazón. Yo volverla a leer porque me constipo un poco. Debemos limpiar nuestra tierra. ¿Qué es nuestra tierra? Amén. Y despojarnos de toda semilla dañina y de toda cizaña oculta en nuestro interior. Amén. Amados, voy a pedirles que se coloquen de pie. Y